¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos como siempre a esta hora en 7 Televalencia Ágora. Comenzamos la semana y lo hacemos con fuerza. Hoy no se pierdan nuestra tertulia. 4 diputados autonómicos de diferentes formaciones políticas. Con ellos abordamos la actualidad que pasa por clave nacional, pero sin olvidarnos lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Hablaremos, cómo no, de Cataluña y también de la exhumación de Franco. Les presento con nosotros esta noche la diputada del Partido Socialista, Rosa Peris. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van las cosas per les Corts Valencianes? Bueno, bien, a nuestro ritmo y intentando hacer las cosas de quien nos ocupan, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues bienvenida, Rosa. También es diputado de Podemos, Ferran Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comentábamos que no hay mucho ambiente de pre-campaña electoral, ¿no? Parece que Catalunya nubla todo. Bueno, Catalunya ara mateix ha irromput amb força i és possible que contamine tota la campanya electoral. Bueno, pues lo analizaremos también esta noche. Bienvenido del Partido Popular, diputado autonómico. Nos acompaña esta noche Felipe Carrasco. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tiene la misma sensación de que no estamos en pre-campaña electoral? Sí, la verdad es que este asunto que ha sobrevenido, aunque esperado, está inundando cualquier tipo de noticia y la verdad es que es algo que va a hacer que los temas importantes para España y los valencianos se diluyan sobre el asunto de Cataluña. Bueno, pues lo abordaremos. Gracias, diputado. Bienvenido. Nos visita por primera vez. Esperemos que repita experiencia. Es diputado de Ciudadanos. Carlos Gracia, buenas noches. Hola, buenas noches, por supuesto que sí. Claro. ¿Cómo van las cosas per les Corts? Muy bien, ahí trabajando y esta semana tenemos un pleno ordinario, o sea que trabajando en las preguntas de control al presidente. Bueno, pues le preguntaremos qué le van a cuestionar al presidente desde la formación naranja. Bienvenido. Empezamos, lo hacemos con esa noticia que salía a primera hora de la mañana. Ya hay fecha, será el próximo 24 de octubre cuando se procederá a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Noticia que comentamos con nuestros diputados. Ya hay fecha, será el 24 de octubre cuando los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos y reinhumados en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. El Gobierno ha comunicado la fecha y en las puertas del Valle de los Caídos, en Madrid, se ven los preparativos, coches fúnebres, vehículos para las labores en la tumba y equipos de televisión. El Gobierno ha señalado que la exhumación se hará en condiciones de dignidad y respeto y ante la familia de Franco. El jueves 24 a las 10:30 de la mañana se procederá a sacar los restos de la tumba que está en la Basílica del Valle. Serán trasladados a una tumba junto a la que fue su esposa, Carmen Polo. El proceso se llevará a cabo en la intimidad, según el Gobierno, y estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Se cumplirán así la Ley de Memoria Histórica de 2007, la proposición no de ley aprobada por el Congreso en 2017 y los acuerdos tomados por el Gobierno este año. El Ejecutivo en una nota recuerda que ha defendido que los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura y cita la sentencia firme y unánime del Tribunal Supremo que puso fin al contencioso abierto por la familia para impedir la salida de la Basílica. Buscamos la breve valoración de nuestros diputados. Rosa Peris, se hace efectiva la Ley de Memoria Histórica. Sí, y además en todo este proceso que se ha sido completamente escrupuloso, por supuesto, con los derechos de la familia, al final ha terminado el proceso con la sentencia del Tribunal Supremo que da carta a lo que fue una decisión del Parlamento español y que hace que nuestro país se parezca un poquito más a la Europa de los derechos y de las libertades, donde ningún dictador tiene un mausoleo y un lugar de honores. Valoraciones del Partido Popular, Felipe. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra forma, respetamos totalmente las decisiones judiciales, pero también debemos de añadir al mismo tiempo que siempre es tiempo de mirar adelante y trabajar para las personas que tienen que todos los días ir a sus empresas y buscar salarios más dignos en vez de mirar tanto hacia atrás. Repito, nosotros respetamos la situación a nivel judicial, pero pensamos que los políticos estamos para mejorar la vida de las personas y no poner tanto foco y tanto esfuerzo en algo que además no hacía falta hacerlo curiosamente, justo antes de elecciones. No hacía falta, algo electoralista desde el Partido Popular, ¿era necesario? Preguntamos por aquí, Ferran Martínez.
Bueno, jo trobo que era un deute històric que tenia la nostra democràcia en si mateixa. No? Jo crec que, com deia Rosa, era una anomalia que tinguérem un monument dedicat a un dictador. No? Crec que això és una cosa que no tenia presents en cap altre país europeu i, per tant, el que hem fet és saldar un deute històric amb la nostra pròpia memòria i, per tant, dignificar la nostra democràcia i dignificar la memòria històrica d'aquells qui van patir les represàlies de la dictadura. No? Jo crec que efectivament hem d'avançar cap al futur i hem de mirar cap endavant, però ho hem de fer també podent sentir-nos, jo crec que sense cap problema a l'hora de mirar al nostre passat. No? Crec que l'exercici de memòria és una cosa necessària. Carlos, Gracia, desde Ciudadanos, su postura al respecto. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, respetamos y acatamos la sentencia del Tribunal Supremo. Pensamos que Pedro Sánchez es un experto en desviar la atención de lo verdaderamente importante y otra vez vuelve a sacar a pasear los muertos y los fantasmas en un momento en el que la que está cayendo en Cataluña es suficientemente importante como para poner todo el esfuerzo y la atención en ese punto, y en un momento en el que la economía española pues tampoco está en su mejor punto. Por tanto, entendemos que esta especie de volver a sacar a pasear los muertos en el momento en el que hay elecciones, pues no deja de ser una especie de, de distracción de lo que verdaderamente es importante. ¿Distracción, Rosa, algo que decir por alusiones? No, yo creo que está completamente desacertado. De hecho, si no se hubiera recurrido desde hace un año, se hubiera dado cumplimiento, y la sentencia del Tribunal Supremo pues es reciente. Por lo tanto, simplemente se está dando cumplimiento. Que Ciudadanos diga que no se cumple esta medida por una situación de la economía española, ¿para cuándo entonces? Yo creo que dejemos, es decir, ya resolvió el Congreso de los Diputados, que lo aprobó. Se ha tardado un año por dar cumplimiento a todos los recursos que se han presentado. Acaba de resolver el Tribunal Supremo. Cerremos definitivamente la página y ya está. Pero que este país y, por supuesto, el presidente del Gobierno no está ocupado solo con esto. Cualquier otra versión yo creo que es difamatoria y, por supuesto, alejada de la realidad. Contesta rápidamente y dejamos el tema. Como he dicho, respetamos la sentencia, por supuestísimo, pero el momento no nos parece tampoco que es lo más. Pero no la hemos elegido absolutamente nadie. Es el momento es un poco lo que ha marcado judicialmente. Ahí creo que estamos todos de acuerdo, pero que ha coincidido, ¿no? Quizás a lo mejor. Bueno, pues dejamos ahí la primera valoración del tema de la jornada. Muy pendientes en Cataluña. Hoy planteamos en la mesa cómo está afectando el conflicto de Cataluña a la Comunitat Valenciana, un debate que se ha colado y de lleno en les Corts Valencianes. Se pone en entredicho las discrepancias entre PSOE y concretamente Compromís. Veamos lo que ha pasado. Noche de calma, parece, tras una semana de fuertes disturbios en Cataluña. Noche sin incidentes en Barcelona, la del domingo al lunes. Manifestantes independentistas se concentraron frente a la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana. Entre los manifestantes, gritos en contra de la policía y a favor de los líderes independentistas condenados. Horas antes se había producido otra concentración en las cercanías de la delegación del Gobierno. Los concentrados lanzaron bolsas de basura en el perímetro de seguridad. Las protestas sin incidentes en toda Cataluña cierran una semana de disturbios que ha dejado 600 heridos, entre ellos un policía muy grave al que le arrojaron un objeto contundente a la cabeza y 4 manifestantes que han perdido un ojo. Las protestas más graves comenzaron el lunes por la noche con la ocupación violenta del aeropuerto del Prat. Los posteriores días, los manifestantes quemaron centenares de barricadas y sembraron el caos en el centro de Barcelona. Hay 28 encarcelados y los daños en la ciudad se cifran por encima de los 2 millones de euros. El conflicto de Cataluña se cuela en el debate de les Corts, abre la brecha entre los principales socios del Consell, entre Partido Socialista y Compromís. Rosa Peris. No, porque en cualquier caso el Gobierno del Botánico tiene una hoja de ruta que tiene que ver con medidas para aplicar en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Somos 3 partidos distintos y en relación a Cataluña podemos tener posiciones diferentes. Es evidente cuál ha sido la posición del PSOE y cuál es la posición del PSPB, que además públicamente a través del presidente Ximo Puig la ha dejado claro. Condenamos cualquier acto de violencia
y sobre todo que en ningún Estado de Derecho vía violencia se soluciona absolutamente ningún conflicto. Al derecho y a la situación de nuestra democracia no se puede imponer ninguna decisión y mucho menos desde la violencia. Que otros partidos políticos pidan la amnistía de presos y hable de presos políticos, pues tendrán que responder ellos, pero en cualquier caso no lo hacen en nombre del Botánico, lo hacen en nombre de sus propias organizaciones, y yo hablo en nombre de mi organización, que es la del Partido Socialista, y que es evidente y clara nuestra posición. Bueno, pues queda claro desde Podemos cuál es la posición ante todo esto y sobre todo lo que apuntaba Rosa Peris. El bloque en concreto pide la amnistía de los políticos catalanes presos, lo que la situación de Compromís frente al PSOE complica la relación. Jo crec que el bloc ha explicitat una posició que és legítima i que és la seva posició. El que hem vist, per tant, no és que s'obri una escletxa entre les forces polítiques del Botànic, sinó que és el que estan buscant precisament el Partit Popular i Ciudadanos, obrir aquesta escletxa. Jo crec que ens trobem davant d'una dreta de tres partits, el Partit Popular, Ciudadanos i Vox, que estan tractant d'utilitzar Catalunya com a combustible electoral, que estan tractant de portar la crisi que hi ha a Catalunya a la Comunitat Valenciana. En l'anterior ple, en el ple de la setmana passada, ho vam veure molt clarament, no? Com es tracta de copar sistemàticament l'agenda política valenciana amb Catalunya, i jo crec que estan fent tot el contrari del que hauria de fer una força política responsable, que és tractar de rebaixar la situació de tensió i apostar pel diàleg entre les forces polítiques per tal de solventar una crisi política que jo crec que ningú ciutadà ni cap ciutadana vol. Isabel Bonich ha instado en concreto a Ximo Puig a romper con los separatistas de Compromís tras pedir la amnistía de los presos catalanes. Buscamos su valoración. Felipe Carrasco. Sí, bueno, inicialmente quisiera contestar un poco a lo de la brecha, ¿sí? Porque en el caso del Botánic no es una brecha, son boquetes que todas las semanas se abren y que han tapado a base de sillones, y por eso hay paz social entre ellos, pero de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro estamos viendo continuamente discrepancias que se reiteran todos los días. Pueden decir que hay paz, y lo están diciendo aquí, pero donde se constata si hay brecha o no es en las votaciones. Por ejemplo, en las Cortes, que estamos ya viendo con que aquí dos parlamentarios de grupos diferentes en alguna ocasión ya están votando en algunos plenos cosas diferentes. Entonces, decir, por ejemplo, que en Intu Mediterráneo, por ejemplo, no hay unidad de mensaje. Esta semana también hemos visto un asunto relacionado con el puerto y el Ayuntamiento de Valencia, donde ha habido una discrepancia entre Compromís y el PSOE. Es decir, que continuamente estamos viendo que hay muchas brechas, aunque de puertas hacia afuera ellos están diciendo que no. Responsabilidad, dice mi compañero Ferran, responsabilidad es por parte del Partido Popular decir que se cumpla la ley. Quien dice que está por encima de la ley no es el Partido Popular, son otros grupos políticos, y no quiero señalar, pero usted, señor Ferran, a nosotros no nos va a decir lo que debemos de decir. Siempre diremos que se ha de cumplir con la ley, sean grupos separatistas, sean grupos independentistas o sea un grupo que esté en el arco parlamentario y por tanto cumpla con las normas democráticas, porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Y dicho esto, respecto a la pregunta, y finalizo, respecto a las declaraciones que ha hecho mi síndica en cuanto a romper con los separatistas, por supuesto, es decir, que los políticos debemos de ser coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Lo que no está haciendo hoy el Botánic es decir, como ha salido el señor Puig esta mañana, que ellos son un partido y entonces ellos apoyan a la sentencia totalmente, cuando sus socios están pidiendo una amnistía de presos que deben de cumplir su pena como cualquier preso. Pulsamos a Carlos y entramos en debate, por si quieren contestar por aquí. Bueno, la verdad es que desde la semana pasada, cuando conocimos la sentencia, a lo largo de toda la semana han ido sucediéndose una serie de declaraciones. Primero, algunos de los líderes de Compromís cuestionaban la proporcionalidad de la sentencia, ¿no? Arrogándose la capacidad de cuestionar, por un lado, la imparcialidad del Poder Judicial, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Además, una sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad, que es un tribunal lo suficientemente cualificado como para valorar ese tipo de delitos. Luego, además, apostillaban que los conflictos políticos se tenían que dirimir en la política. Bueno, pues a mí me gustaría recordar que
el tema de Cataluña dejó de ser un problema político en el momento en el que los separatistas, desoyendo los informes de sus propios letrados del Parlamento, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, deciden montar un referéndum ilegal, utilizar fondos públicos para un referéndum ilegal y declarar la vía unilateral de independencia en Cataluña. En ese momento es en el que ya no estamos hablando de un problema político y pasamos a un problema judicial donde se está incurriendo en un delito. Y eso sí que me gustaría recalcarlo. Y al final de esta semana nos encontramos con que esa parte dura del tripartito y de la coalición, que es Compromís, que es el Bloc, ya llega incluso un paso más allá y a hablar de presos políticos, no de políticos presos que han delinquido, y encima pide la amnistía. Por tanto, entendemos que ya se están completamente alineando con las tesis separatistas más radicales. Es más, en el comunicado hablan del derecho que tenemos en la Comunidad Valenciana para pedir la autodeterminación, que me parece una irresponsabilidad absoluta. ¿De irresponsabilidad? Ferran, ¿quería decir algo? Bueno, jo crec que el que ha passat en Catalunya és un fracàs col·lectiu i les forces polítiques ho hauríem d'assumir com un fracàs col·lectiu. Precisament que s'hagi judicialitzat la situació és senyal d'un fracàs col·lectiu i crec que és lògic que quan hi ha una sentència tan important que genera tals efectes com els que estem vivint en Catalunya siguem capaços de fer valoracions polítiques, anàlisis polítiques i també que siguem capaços de pensar respostes i solucions polítiques. Jo crec que la dreta espanyola, amb la sentència del Tribunal Suprem, es va portar un xasco. Ells buscaven que hi haguera un delicte de rebel·lió i, en canvi, el Tribunal Suprem va dictaminar que no hi havia rebel·lió, que no hi havia hagut ús de la violència i que, per tant, no s'adia amb, diguem-ne, amb els delictes que imputaven des del Partit Popular, Ciudadanos i Vox. Ara estan les tres forces de la dreta reclamant que s'apliqui de nou el 155 en Catalunya, a pesar de que els tres partits saben que aplicar el 155 no seria cap solució a cap problema d'ordre públic en Catalunya, que no seria cap solució, sinó que només que empitjoraria la situació. I per acabar, perquè es feia referència a la cohesió que hi ha entre les forces del Botànic. Jo crec que en aquests 4 anys hem demostrat que el pacte del Botànic és més fort i està més cohesionat que qualsevol govern precedent. Hem demostrat una estabilitat que jo crec que ningú esperava, començant pels partits de l'oposició, i crec que la prova de la unitat és aquesta. Crec que hi hagi diversitat d'opinions, diversitat d'idees, només fa que enriquir el Botànic. Sobre el 155 creo que quieren intervenir, ¿sí? Sí, bueno, simplemente decir sobre el tema de que en el Partido Popular se ha llevado un chasco. O sea, es la primera vez que veo que alguien se arroga la posibilidad de pensar por el Partido Popular desde un grupo de izquierdas. Me sorprende muchísimo, señor Ferran, no me deja usted sorprender, pero por favor deje que nosotros pensemos lo que queramos y que digamos lo que pensemos. En cuanto al tema del 155, nosotros, como ustedes saben, estamos a favor de la aplicación del 155, como así lo hicimos, siempre que se vulnere los derechos de los catalanes. Los derechos de los catalanes. En este caso hay una situación muy complicada a nivel de las calles, ya de disturbios y de violencia incluso, y nosotros pensamos que es una situación que el gobierno debe valorar. Rosa me pide paso también. Bueno, yo creo... Perdón, y por alusiones. Bueno, tiene usted razón, le damos paso al diputado de Ciudadanos. Ya es la segunda vez que oigo a Ferran que dice que no estamos contentos con la sentencia del Tribunal Supremo. Es mentira. Yo no he oído a ningún líder de mi partido que diga en ningún momento que queríamos otra sentencia. Acatamos la sentencia que hay. Efectivamente, el Botànic está más unido que nunca y eso lo hemos visto precisamente para evitar la transparencia y para evitar, la semana pasada votamos una comisión de investigación por la quita de las acciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y ahí esa transparencia de la que ellos hacen gala se convirtió en opacidad y ahí sí que se juntaron y decidieron estar más unidos que nunca para evitar que se pusiera luz y taquígrafos a una quita por parte del IVF a un grupo de prensa en el que el presidente de la Generalitat tiene unas acciones. Bueno. Respecto del 155, entendemos que la máxima autoridad en Cataluña, que es Quim Torra, en lugar de estar actuando como eso, está actuando como un activista más y es la gasolina que está prendiendo
los incendios que hay ahora mismo en Cataluña y entendemos que el gobierno de España tiene que actuar y tiene que aplicar el 155. Rosa Peris, ahora sí. Bueno, yo creo que en la Comunidad Valenciana es difícil a hacer frente, ¿no?, a los problemas reales de los valencianos y de las valencianas, especialmente cuando la oposición se dedica básicamente a catalanizar el debate valenciano. Y ya nos gustaría que nos consideraran con la suficiente entidad como para no hablar permanentemente de Cataluña y empezáramos a hablar de los problemas de los valencianos. Y las declaraciones de Bonich, no, bajo mi punto de vista, son las declaraciones desesperadas de una síndica que no tiene rumbo, que se ha quedado sin proyecto y que además está cuestionada internamente. Y en relación a Ciudadanos, pues las declaraciones de Rivera de este fin de semana han sido fantásticas. Yo quiero ser presidente para meter en la cárcel a todos los que quieran romper España. Pues mire, señor Rivera y señores de Ciudadanos, separación de poderes. Quienes meten en la cárcel son los tribunales después de un proceso judicial. A ver si empezamos a aclararnos, damos a España lo que es de España y en la Comunidad Valenciana nos dedicamos a responder de los problemas de los valencianos, que no son pocos. Bueno, me imagino que muchas alusiones, pero vamos a escuchar. Toni Cantó, síndic de Ciudadanos, se reunía hoy en el puerto con Aurelio Martínez y le preguntaban por Cataluña. Decía esto. Llega tarde y llega mal. Llega tarde porque esto no se arregla con visitas, se arregla aplicando el 155 y quitando del poder a un presidente, Torra, que dice apreteu a los CDR, que son los que estaban preparando bombas, y que además se pone ni más ni menos que en vez de a defender a los catalanes, a cortar las carreteras, en persona. Yo creo que eso es algo que no se ha visto nunca en la vida y lo que tiene que estar haciendo el presidente Sánchez es olvidarse de que gracias a Torra es presidente y ponerse a presidir a todos los catalanes y a todos los españoles defendiendo la democracia. ¿Algo de Toni Cantó? Bueno, el que estava dient abans, no? Reitera l'aplicació de l'article 155 quan saben perfectament que l'aplicació d'aquest article no suposarà la fi de cap problema d'ordre públic en Catalunya, no significarà la fi de les protestes en Catalunya, no ajuda res, no solventa res, l'únic que farà serà agreujar la situació, que és, per altra banda, el que estan buscant, perquè són forces polítiques que viuen precisament del conflicte en Catalunya. Els drets dels catalans no els preocupen en absolut i no els preocupen en absolut tampoc els drets de la resta de ciutadanes i ciutadans de la resta d'Espanya. En aquesta setmana passada hem vist, per exemple, les marxes dels pensionistes a Madrid, la crisi, el col·lapse ecològic del Mar Menor en Múrcia, la desacceleració de l'economia, problemes que ens preocupen a molts i moltes ciutadanes, problemes que d'ací al futur seran molt importants i molt rellevants i que tanmateix el Partit Popular, Ciudadanos i Vox fan com si no existiren perquè no els serveixen, perquè no els interessa parlar de cap altra cosa que no siga de la seva agenda per utilitzar Catalunya com a combustible electoral. Combustible electoral Cataluña. A mí me parece, de nuevo, me vuelve a sorprender el señor Ferran, que está gobernando y nos dice a nosotros que nos ocupemos de los problemas de la gente. Señor Ferran, ustedes tienen bloqueado el gobierno autónomo porque no están sacando iniciativas, están entre ustedes mismos, están discrepando en ciertas acciones, incluso parlamentarias, y están impidiendo que el gobierno sea efectivo en la resolución de problemas de los valencianos. La ejecución presupuestaria, señor Ferran, fíjese en los presupuestos, un compañero mío el otro día en las Cortes le llamó la atención cariñosamente porque debería de fijarse más en los presupuestos, la ejecución presupuestaria del Govern de la Generalitat es mínima, no está haciendo los deberes. Y eso es lo que realmente nosotros nos cansamos de decir en voz alta. Eso no es óbice para que también tengamos nosotros la capacidad de mirar el aspecto catalán y cómo está afectando también a la economía valenciana, señor Ferran. Entonces, dicho esto, quisiera decir que en cuanto al hecho que comentaba mi compañero Carlos de Ciudadanos de la transparencia y la alienación de Unides Podem en el Parlamento, sí, con ciertas iniciativas, resulta también sorprendente que ustedes en el programa electoral llevaran dos medidas referentes a la creación de comisiones de investigación a la menor sospecha de corrupción o de despilfarro, palabras de ustedes, y también en otro artículo de su programa electoral decían que se debería hacer una auditoría de corrupción. Y es
muy sorprendente que ustedes hayan votado alineados como muleta del PSOE en el Parlamento Contesta valenciano. directamente porque así lo estipula la pregunta. Felipe Carrasco, muy breve. En primer lloc, ja han presentat una sol·licitud de comissió d'investigació sobre el deute públic, sobre els problemes financers que arrastrem precisament per la gestió del partit, precisament per la gestió del Partit Popular. Recordem com ens va deixar, en quina situació ens va deixar el Partit Popular. Jo crec que es pot discrepar de com ha fet les coses el Botànic, però jo crec que hi ha una dada indiscutible. Tots els indicadors socials i econòmics han millorat en els darrers 5 anys. La situació econòmica i social amb el Botànic ha millorat respecte a com es gestionava durant l'època del Partit Popular. Sobre la comissió d'investigació que alude, que s'ha rechazado... Solo le pido que me conteste. Nosaltres, molt ràpid. Hi ha una oficina de conflictes d'interessos, la OCCI, que és la que s'ha d'ocupar d'aquestes qüestions. L'advocacia de la Generalitat ja ha dit que no hi havia delicte i, de fet, vostès mateixos en cap moment han dit que s'apreciara delicte perquè saben que no hi ha. Per tant, investigació, sí. Transparència, sí, pels òrgans que ho han de fer. Bueno, pues queda claro yo creo que este tema. No sé si Rosa quiere añadir algo. No, que si el Partido Popular está tan convencido de la Comisión de Irregularidades, con independencia de lo que decíamos en las Cortes, tiene una puerta abierta para acudir a los tribunales, cosa que no ha hecho, porque sabe que no hay ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad y está intentando, con cortinas de humo, intentar dinamitar la imagen de un presidente que si algo es honesto. Bueno, pues queda clara la postura. Cerramos Cataluña, lo hacemos con imágenes que se han producido esta mañana de concentración pacífica en Valencia de apoyo a las fuerzas de seguridad, a los policías de Cataluña. Manifestaciones que decimos en apoyo a los cuerpos de seguridad ante el conflicto de Cataluña. Hablaban así desde el sindicato Mensaje, desde la Comunidad Valenciana, a los policías. Nos hemos citado todos aquí para mostrar un apoyo público y enérgico a las unidades de intervención que tenemos desplegadas en Barcelona, que están sufriendo lo indecible. Estamos muy limitados en nuestras actuaciones a nivel político y teniendo medios para poder actuar en debidas circunstancias, no se nos está dejando trabajar. Parece ser que los movimientos y las decisiones son a nivel político de no actuar. Las órdenes que tenemos son de aguantar y aguantar. Yo creo que lo que está buscando la situación allí es algún herido grave, muy grave o muertos. No estáis solos, el mensaje. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Apoyamos completamente la labor que están haciendo y... a las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, el jueves en Les Corts Valencianes preguntas al presidente. Por cierto, Rosa, Ximo Puig tendrá que responder a varias preguntas sobre la situación en Cataluña. Otra vez se vuelve a colar y su repercusión en la comunidad. ¿Demasiado Cataluña entra en Les Corts? Pregunto. Bueno, la oposición, el día que se resuelva, y además espero que se resuelva más pronto que tarde, el conflicto en Cataluña, estarán completamente desaparecidos. No tienen ni proyecto, ni propuestas, ni siquiera capacidad de oposición, ¿no? Y por lo tanto, Cataluña es el problema, pero también es el salvavidas de la oposición que tenemos en las Cortes. ¿Qué van a preguntar? Bueno, precisamente porque sí que los que tienen que hacer propuestas ahora mismo, las propuestas de presupuestos, que es la obligación que tienen y que no sabemos si van a llevarlas a cabo, son los señores del gobierno. Y es que lo que ahora verdaderamente es importante también en Les Corts es que nos propongan unos presupuestos que sean reales y que ya la ministra Montero ya dijo la semana pasada que perfectamente se podían estimar y no iban a ser unos presupuestos a ciegas. Y por tanto entendemos que desde Les Corts los que se tienen que poner las pilas de verdad para sacar unos presupuestos adelante que no sean ficticios como en otros ejercicios es el gobierno del tripartito. Bueno, enseguida entramos en presupuestos, pero ¿qué va a preguntar su formación al presidente sobre Cataluña? Yo personalmente voy a preguntar al Consejo sobre la tasa turística. Tasa turística. Sí, bueno, que no tiene nada que ver con Cataluña. Con bueno, lo cual trabajamos ya en muchas otras cosas. Ya le encontraréis la manera de relacionarlo. Felipe Carrasco, desde el Partido Popular. Nosotros seguimos pensando que tenemos capacidad de llevar muchos asuntos, como así es, y
Cataluña es un asunto más y es importante también para la Comunidad Valenciana. Estamos viendo que el hecho lingüístico le preocupa a la gente, no al Partido Popular. Nosotros somos un mero transmisor de lo que la gente nos pide, nuestros votantes, y hay muchísima preocupación en ciertos ámbitos, por ejemplo educativos, y ustedes lo saben, lo hemos transmitido en Cortes, y es lo que seguimos haciendo. El hecho de los altercados en las calles en la comunidad autónoma de Cataluña, que en alguna forma también empiezan a verse aquí en la Comunidad Valenciana, es un hecho que nos preocupa y que lo trabajamos. Efectivamente, estamos muy pendientes de sus presupuestos o sus no presupuestos y sobre todo de los recortes que van a sufrir. Decían siempre que no iban a haber recortes, ahora ya van a haber recortes, y ahora de lo que estamos pendientes es de su capacidad o de su no capacidad para gestionar un presupuesto que le va a tener que dar soporte a los valencianos en los aspectos básicos, como es la sanidad, los asuntos sociales y la educación, pero también en los asuntos que llevan a nuestra economía a mantener el estado del bienestar, como es la industria, las empresas, los autónomos y los trabajadores. Entramos en el capítulo de presupuestos. Rosa, Ferran, ¿qué decir al respecto? Trabajando ya desde el Botánica, ¿o hay que esperar a les eleccions? La Conselleria d'Economia i Hisenda està treballant en els nous pressupostos de la Generalitat, treballa amb ells en normalitat. És veritat que hi ha un panorama, una conjuntura econòmica diferent a la que nosaltres desitjaríem. Hi ha una conjuntura de desacceleració econòmica a escala europea. També és cert que podríem elaborar uns pressupostos millors i aquests pressupostos s'hagueren pogut executar millor si comptàrem amb l'ajuda dels pressupostos generals de l'Estat que tombaren el Partit Popular i Ciudadanos unint-se a les forces polítiques independentistes en el Congrés dels Diputats. Això ens ha restat molts recursos amb els que haguérem pogut comptar per a fer polítiques així en la Comunitat Valenciana. Crec que no es pot parlar, per la seva banda, d'un problema d'execució quan els nivells d'execució de la Generalitat Valenciana estan per damunt d'altres comunitats autònomes on governa el Partit Popular i on governa Ciudadanos, com pot ser Andalusia, com pot ser Múrcia, com pot ser Madrid, i per suposat la prioritat de les forces polítiques del Botànic sempre serà millorar i sostindre el sistema de benestar, millorar l'educació, millorar la sanitat i millorar els serveis socials que quan vam arribar al govern ens vam trobar fets un autèntic desastre. No sé qué han dicho por aquí, pero por aquí a ver, está claro que no les interesa abrir el debate de los presupuestos, porque cuando hace 4 semanas el conseller volvió de Madrid diciendo que había que recortar, la primera que salió allí fue Mónica Oltra diciendo mi consellería que no me la toque nadie. A mí sí que me gustaría poner el acento en una cosa. Independientemente de los presupuestos del 2020, el Botànic ya lleva 5 presupuestos. Tenemos los del 2018, los del 2019, y a mí me gustaría poner el acento en la incapacidad que se tiene a la hora de hacer una buena previsión de los ingresos que se van a contar. Un presupuesto no es más que una herramienta de planificación donde tú, en base a los ingresos que prevés, decides en qué te vas a gastar. Claro, ¿qué ocurre? En el 2018, por ejemplo, hay un agujero respecto de lo que había previsto de 2.000 millones de euros. Claro, nos encontramos que si mantenemos los niveles de gasto, al final vamos subiendo poco a poco el déficit y la deuda pública que tenemos que ir contrayendo con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico. En el caso concreto del 2019, que es el ejercicio que nos ocupa ahora mismo, tenemos un desfase casi de 5.000 millones de euros. Entonces, al margen de que se propongan los presupuestos para el 2020 o no, la realidad es que el Govern del Botànic durante los últimos 5 ejercicios ha hecho una mala planificación y una mala previsión de las provocada quizás por la infrafinanciación, pongo sobre la mesa, no tiene nada que ver, pregunto. Está claro que siempre cuenta con una partida ficticia, infrafinanciación, pero en los presupuestos del 2018, cuando vamos a la ejecución presupuestaria y vemos sobre todo la partida de ingresos, que es en la que me estoy fijando, no en la partida de gastos, hay un desfase de casi 2.000 millones de euros. Rosa Peris, ¿cómo explicamos este planteamiento? Bueno, no lo tienen que explicar ellos, si se aclaran, si se aclaran. Pero en relación al presupuesto, el gobierno de la Generalitat, todas sus direcciones generales llevan desde junio y julio preparando todo el escenario presupuestario, lo que en la administración se llaman las fichas, que siempre se encargan con el fin de tener ahora preparados
los presupuestos. Es cierto que el conseller públicamente además lo dijo, la posibilidad de prorrogar los presupuestos del año 2019, habida cuenta de que estamos en periodo electoral y tampoco hay certeza de la parte del presupuesto general del Estado. Pero en cualquier caso, se ha resuelto, se presentarán en breve los presupuestos a la Generalitat y volverán a ser unos presupuestos para que esta comunidad esté sostenida en lo que son los pilares del estado de bienestar y siga apostando por el crecimiento económico. Y en cualquier caso, a mí me gustaría preguntarle a los de Ciudadanos, porque igual es que no lo he entendido bien, pero creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a prorrogar los presupuestos. A ver, cada comunidad es un mundo. No, lo digo porque nosotros éramos malos, malísimos. No. Porque si anunciara no, lo digo porque es que, claro, aquí era no podemos... el desastre, la Tercera Guerra Mundial, que se prorrogaran los presupuestos. No se van a prorrogar, se van a presentar en tiempo. Pero hay otras comunidades... Es que los presupuestos ¿Pero que Madrid va a prorrogar los presupuestos? Yo no sé lo que va a hacer Madrid. Madrid hará lo que considere Madrid con las circunstancias de Madrid, que son muy diferentes a las circunstancias que tenemos en la Comunidad Valenciana. Entonces la vara de medir No, porque son comunidades diferentes con necesidades y circunstancias diferentes. La realidad es que aquí, en los presupuestos del año 2019, llevamos ya un desfase casi de 5.000 millones de euros. Es decir, los ingresos para el 2019 se habían previsto en torno a 23.000 millones y ahora mismo estamos 1.000 millones por debajo de lo que tuvimos en 2019. Quería reforzar esta idea, Felipe, y enseguida me pide paso también Ferran. Yo les he de decir a los señores del Botanic, si saben exactamente, porque aquí hablamos mucho y es muy fácil hablar, pero yo les voy a dar una cifra, posiblemente ellos no la sepan y por eso están hablando tan felizmente de que ejecutan y que gestionan. Ni ejecutan ni gestionan, y lo voy a demostrar. O sea, el presupuesto de la Consellería de Economía, que es la que tiene, en teoría y en la práctica, que movilizar y dinamizar la economía valenciana, se encuentra en mes de junio se encontraba en un nivel de pagos del 8,59%. Señor Ferran, mírese los presupuestos, será muy ilustrativo para ustedes. Pero es que no solo esto, cuando digo que está bloqueado el Botanic, lo digo con datos, no digo por hablar, lo digo con datos. El año pasado el Botanic devolvió 257 millones de euros de formación que no ejecutó porque no pudo ni supo. Es decir, que aquí todos podemos hablar y es gratuito, pero las cifras son irrefutables. Ustedes están en un bloqueo y lo pagan los ciudadanos. Ferran? Bueno, en primer lloc, jo crec que cal situar les coses on estan. Nosaltres, la Comunitat Valenciana, partíem de molt arrere quan el Botànic, quan les forces del Botànic van arribar al govern. Estáis gestionando, estáis gobernando. Deixa'm parlar, per favor. Por supuesto, pero estáis gobernando. El que ha fet el Botànic és senzillament portar el nivell de despesa a la despesa mitjana de les comunitats autònomes. No a gastar més que la resta de comunitats autònomes, a gastar senzillament el mateix. Quin és el problema amb els ingressos? Bueno, en primer lloc, tu ho has situat molt correctament, l'infrafinançament, que és un problema fonamental per a les finances de la Comunitat Valenciana i de la Generalitat Valenciana. Però hi ha dos problemes conjunturals que s'han sumat aquest any. El primer, que no s'aprovaren els pressupostos generals de l'Estat amb els que nosaltres comptàvem per a millorar els ingressos de la Generalitat Valenciana. I per què no s'aprovaven els pressupostos generals de l'Estat? Perquè els van tombar el Partit Popular i Ciudadanos sumant-se a les forces polítiques independentistes. Uns pressupostos que eren molt beneficiosos per a la Generalitat Valenciana i per a ells i les valencianes. I en tercer lloc, és que les forces de la dreta sempre estan en la mateixa contradicció. És que sempre fan el mateix. Primer, te diuen, tenim uns impostos abusius, tenim massa impostos, tenim un excés de polítiques fiscals expansives i al mateix temps es queixen de que, bueno, no tenim suficient despesa social, no tenim suficient nivell d'execució. Escolten, aclaren-se, necessitem millors ingressos? Sí. Necessitem millorar la situació dels ingressos fiscals? Per suposat, per a sostindre un sistema del benestar més ampli. I en quant a la qüestió de l'execució, el Partit Popular sempre fa trampes amb l'execució, sempre agafa les dades que més li interessen i guarden el calaix la resta de dades. En qualsevol cas, jo crec que Rosa ho ha situat molt correctament. Comparem els nivells d'execució que hi ha per part de la Generalitat Valenciana amb altres comunitats autònomes, comparem els nivells d'execució amb el que feia el Partit Popular. Manipular los números. Manipulación, no se ejecuta. Bueno, yo creo que escuchar al Partido Popular hablar de lo que es la buena gestión y la buena ejecución del presupuesto que dejaron esta comunidad con más de 40.000 millones de euros de deuda y los servicios públicos tiritando,
Pues la verdad es que si este modelo no les gusta, nos gustaría que nos dijera cuál es el suyo, porque si miramos su pasado, salimos huyendo del modelo del Partido Popular. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué creemos que está funcionando mejor la Comunidad Valenciana? Vale. Pregúntenles a los ayuntamientos la financiación que reciben ahora y que no recibían en la época del Partido Popular, que muchos se quedaron colgados por programas que financiaba la Generalitat y que nunca pagaron. Los ayuntamientos hoy obtienen financiación en tiempo y en forma. Pregunten por la educación, donde hay más de 6.000 profesionales más y un plan de modernización de las infraestructuras. Pregunten en servicios sociales a los beneficiarios de la renta de inserción, pregunten a los usuarios de la ley de dependencia cuyos expedientes estaban escondidos debajo de un cajón. ¿Quieren que preguntemos? En general, lo que son los pilares del estado de bienestar disponen de más presupuesto, tienen más ejecución y estamos mejorando las condiciones de vida de esta comunidad. A ustedes les debe parecer un horror porque le metieron la tijera. Pero le metieron la tijera además sin ningún tipo de miramiento a las políticas que afectaban a la gente que más sufría. Por lo tanto, ustedes no son ejemplo ni de gestión, ni de ejecución, ni de buen gobierno para esta comunidad. Felipe Moravea. No sois capaces de gestionar, basáis vuestra política en el pasado. Las cosas del pasado se hicieron, bien o mal, pero están ahí. Pero usted, déjame acabar, Rosa, porque quien está gobernando sois vosotros. Claro. Y a quien la oposición debe fiscalizar somos nosotros, a vosotros por estar en la oposición. Entonces, si vuestra única política actual es decir, los otros lo hicieron peor, arreglaos van los valencianos. Quiero decir algo. Estoy dando los datos de las cosas que han cambiado. El dato te lo he dado yo. Tú me has dado una sensación. El dato del 8,59% lo he dado yo. Pero estás faltando a la verdad, de los Felipe. Estás faltando a la verdad. No, perdón, porque la ejecución de un presupuesto se mide al final del ejercicio. He dicho pavos. La ejecución de un presupuesto se mide al final del ejercicio. No manipules los datos. Los datos son los que aparecen. No, los estás manipulando tú. El 8,59% son datos vuestros. Pues tendría superávit el conseller. Entonces, 8,59% y 259 millones de devolución a final del ejercicio 2018 en formación para desempleados valencianos es una no gestión vuestra. Ciudadanos también quiere hablar, Carlos Gracia. Los presupuestos generales del Estado para España tenían unos ingresos ficticios de 10.000 millones de euros y la propia Unión Europea dijo que eran ficticios, por eso no los apoyamos. ¿No es verdad, la deuda pública a día de hoy en la Comunidad Valenciana es de 48.000 millones de euros, 8.000 millones más que cuando lo dejó el Partido Popular. Muy mal el Partido Popular, pero no nos podemos conformar con ir aumentando la deuda pública. Respecto a la tijera, yo soy funcionario público. A mí el que me bajó casi un 15% el salario fue Zapatero. Al que me bajó mi nómina un 15% en el año 2009 fue Zapatero, y Zapatero no era el Partido Popular, era el Partido Socialista. O sea, que recortes hicieron unos e hicieron los otros. Y por último, el tema, por ejemplo, has hablado de Edifican, del plan de modernización de infraestructuras. Los niveles de ejecución presupuestaria son lamentables. Estamos hablando de menos del 1%. Entonces sí que es verdad que... A ver, Ferran, muy breve, porque hace gestos. Estamos en los minutos finales. Creo que deberíamos hacer una ronda por todos los colegios de la Comunidad Valenciana durante la época de este verano, que es cuando hay que hacerlo, cualquier reforma de los centros educativos. Les animaría, y si quieres nos puedes acompañar a hacer una ronda sobre los colegios de esta comunidad, en todos los que se ha intervenido y mejorado las infraestructuras de los colegios valencianos. Y a lo mejor no dirías las cosas que estás diciendo aquí. ¿Sabes por qué? Porque los que nos están viendo, muchos de ellos son padres y madres que llevan los hijos a sus colegios y están viendo el cambio que ha habido en la educación pública de esta comunidad. Como director de un instituto público que he sido, que eso no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Entonces, que no, Ferran, que se ha quedado con la palabra, no le dejamos hablar. De infraestructuras escolares. Ya es que negar la evidencia ya es. A ver, Ferran, te dejo acabar la frase. Sí, respecto als pressupostos generals de l'Estat, la Comissió Europea els va aprovar. La Comissió Europea els va aprovar i per això els van poder tramitar i per això els vau tombar. I la frase seria que estamos fuera.
el pagament a proveïdors, les xifres del dèficit públic, tot ha millorat respecte a quan governava el Partit Popular. La gestió del Botànic és millor que la de l'època del Partit Popular y eso son dades innegables. Bueno, señores diputados, lo tengo que dejar aquí. No tengo ni tiempo para hacer una ronda que siempre me gusta. Ferran Martínez, diputado de Podemos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Carlos Gracia, repetir la experiencia, me imagino que diputado de Ciudadanos. Muchísimas gracias. Felipe Carrasco del Partido Popular, diputado, buenas noches. Y Rosa Peris, diputada, gracias también por estar con nosotros. Se nos quedó corta, pero la actualidad así está, la hemos comentado. Mañana volvemos, será con 4 alcaldes, también siempre pluralidad de diferentes formaciones políticas. Así somos en esta casa. Ágora, 7 Televalencia, gracias por estar ahí. Buenas noches, bona nit.